Ok, listo. Estamos entonces partiendo. Mes de julio. 1 de julio, clase de transferencia de calor. Últimas clases ya. Eh, Quedan esta clase y dos más para completar la materia que estará siendo evaluada en el certamen número 3 y que corresponde a la materia de radiación. Un tema un poco complicado, pero que a quienes les guste la ciencia y la investigación, las matemáticas, la física, aquí hay para todos esos gustos y les voy a contar un poquito, tratar de explicar un poco por qué, pero sin olvidar que el objetivo final nuestro es analizar la pérdida de calor que tienen los cuerpos, pero por todos los fenómenos que están ocurriendo hoy día a nivel de, sobre todo de cambio climático, estos conceptos se han vuelto cada vez más importantes y los mecánicos tenemos mucho que decir en este mundo un poquito más científico, a ver si les logro dar una pequeña mirada a estas cosas en las que de repente andamos los profesores cuando no estamos haciendo clases y estamos preocupados de otros temas. No sé si ustedes saben más o menos la cantidad de tiempo que uno le dedica a la docencia dentro de todas las actividades que uno hace como profesor. ¿Alguien se imagina más o menos un profesor así como yo, que somos profesores que nos llamamos investigadores? ¿Qué tiempo de nuestra actividad se dedica a enseñarles a ustedes, que es una de nuestras funciones principales, pero en el tiempo que yo le dedico al día o a la semana o al año, qué porcentaje se imaginan ustedes que es a la educación, a todos ustedes? Como 25. Mm, Más o menos ese tiempo, sí. Fluctúa, claro, entre 15, 45%, dependiendo del estilo del profesor, pero un profesor que tiene que mantenerse como bien balanceado entre todas sus áreas, un número ideal es como el 25%, o sea, un cuarto de la jornada dedicada a educación, a formación, a docencia. Y ese 25%, fíjense ustedes, la fracción que corresponde a pregrado, que son ustedes, no es el 25, es menos que eso, ¿por cierto? Porque una parte importante de ese 25% está también en los estudiantes de posgrado, todos los estudiantes de magíster y de doctorado y de postdoctorado, con los que tenemos que también estar formando, y no son solamente en Chile, sino que en otros países. ¿Ya? Por ejemplo, yo en este momento estoy guiando alumnos en Colombia, y en Colombia en este momento, pero también otra persona en Francia, y así uno siempre está metido, dependiendo del proyecto en el que esté, formando estudiantes de otras partes. Así que ese 25% es una fracción de eso, y los otros, el otro resto, el otro 75%, se divide entre investigación, eh, extensión o vinculación con el medio, que se llama, que es todos los profesores que nos dedicamos a trabajar con la empresa, con el mundo más real. Y el otro cuarto corresponde a gestión universitaria, que son todos los cargos administrativos y las labores administrativas que uno tiene que hacer como profesor. Por ejemplo, yo estoy ahora en una comisión de autoevaluación de la universidad y nos reunimos todas las semanas porque estamos viendo, se nos acaban los 7 años de acreditación dentro de un par de años. Entonces ya estamos preparando el nuevo informe para poder mantener ese estándar de 7 años de acreditación en este ambiente tan extraño que estamos viviendo, que es con todo virtual, y además con una ley de acreditación que cambió. Entonces también estamos trabajando con una ley nueva, con un formato que ha sido obligado a la fuerza impuesto, y con el cual, por supuesto, no todos estamos contentos porque estamos disconformes de la manera en que nosotros estamos transmitiendo nuestro conocimiento a ustedes como alumnos. Entonces, eso es un cuarto, la parte administrativa. También estoy en unas comisiones en que estamos contratando profesores nuevos, y cada vez que se contrata un profesor nuevo, los departamentos invitan profesores de otros departamentos para que seamos parte de comisiones. Entonces, yo estoy en una comisión con obras civiles y tienen que contratar 3 profesores, y estamos haciendo entrevistas a 10 candidatos que quedaron de los casi 100 que postularon. Y nos toca entonces hacerles entrevistas bastante largas, tienen que ofrecer una clase, simular que están en una clase, después tienen que hablar de su investigación y luego se hace una entrevista privada
y en base a todos esos antecedentes que duran más o menos 1 hora y media por cada persona, se hace una lista y se le presenta al vicerrector académico para que él, en definitiva, apruebe o no apruebe la sugerencia. Bueno, eso un poquito entonces, aspectos para que ustedes conozcan en qué estamos los profesores también. Y ahora les voy a hablar un poco de la parte de investigación, que es el otro cuarto, que a veces se transforma en un 30 o en un 40%. Pero eso era como para empezar, ¿ya? Ya están llegando más gente. La clase de hoy día es, quiero pasarles la segunda parte del capítulo que estamos viendo de conceptos de radiación, que empezamos a ver ayer. Subí la cápsula, pero la subí anoche muy tarde, entonces la verdad que quiero ver la clase con más detalle, pero la cápsula está, para que ustedes después, si es que les gusta mantener el orden y son un poco TOC, como yo, que les gusta que las cosas estén ordenaditas, la cápsula existe y la tienen ahí para que cuando tengan que estudiar a lo mejor puedan repasar los conceptos si es que quieren mirarla. Así que está como corresponde y yo tengo que ver esa materia hoy día. Pero antes de eso, ayer me hizo una pregunta a Aarón. Me dejaste pensando, Aarón, y tu pregunta me acuerdo que era ¿por qué las longitudes de onda se van desplazando hacia la izquierda a medida que aumenta la temperatura? Que en el fondo es la descripción de la ley de Wien, ya que a medida que vamos subiendo de temperatura, esto se va corriendo hacia la izquierda. No sé si te acuerdas, y estoy correcto que esa era tu consulta, Aarón. Profe, creo que no era mía la consulta. Ah, ¿quién fue? Pensé que fuiste tú. Estaba El casi otro, seguro. ¿Ah? con Aaron Chekura. Ah, son dos Aarón. Sí. No me había Mira. fijado. Mira, no me había fijado que eran dos. Bueno, pero Aarón Chekura no está acá entonces. Parece que no. Bueno, pero la pregunta que me hizo Aarón Chekura, esto que ha grabado, es ¿por qué este gráfico que estoy mostrando acá, donde está la longitud abajo y el poder de emisión o la intensidad de emisión en la energía Y, cada una de estas curvas rojas es una curva de temperatura, y a medida que yo voy aumentando la temperatura, el máximo se va desplazando hacia la izquierda, ¿ya? Y él me preguntó, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué no se corre hacia el otro lado? Entonces estuve mirando y en la página web del aula, aquí he subido dos videos para que ustedes los tengan. Uno es el presupuesto, el balance energético de la Tierra, que involucra todos los conceptos que estamos viendo nosotros hoy día, es decir, considera ese balance energético, considera la energía que le llega al planeta Tierra desde el Sol, la energía que el planeta Tierra emite hacia afuera y la energía con la que el planeta Tierra se queda cada vez que está recibiendo rayos solares. Todo eso forma entonces un balance de energía y está muy bien explicado en este video que les puse acá, que está en inglés, pero parece que tiene subtítulos. Y solamente para, bueno, no está Aaron Chekura, pero para que ustedes, si es que se interesan, ese video que estoy mostrando acá, la profesora que está hablando esto, que es de una universidad norteamericana, explica con bastante claridad el tema de la radiación de los rayos del sol y las distintas longitudes de onda. Entonces, cuando nosotros vamos calentando un objeto, las longitudes de onda, la vibración atómica empieza a ser cada vez más alta. Y eso se genera que la frecuencia comience a ser más alta también, porque hay más vibración. Mientras cuando lo voy enfriando, la frecuencia va bajando y las longitudes de onda empiezan a ser más largas. Entonces el Sol se caracteriza por longitudes de onda cortas, mientras que un cuerpo frío, como la Tierra, que lo voy a mostrar acá, se caracteriza por longitudes de onda más largas. Entonces, por eso, mientras más caliente está un objeto, el desplazamiento va hacia longitudes de onda de mayor energía, que son longitudes de onda más cortas. Es como que puedo transmitir más energía en un periodo de tiempo más corto. Y eso está muy bien explicado en este video, de hecho, aquí lo muestro. About the Earth's energy balance No lo voy a if pasar there were entero. no atmosphere. Bright surfaces like snow, ice, and desert sands
reflect almost all the incoming Se fijan que ahí está, por ejemplo, está recibiendo la energía del sol que viene con alta energía y parte de esa energía se refleja, que es lo que estuvimos viendo, lo vamos a ver hoy día. solar radiation back into space. Dark surfaces, including forests and asphalt, absorb the radiation and hold on to it as heat. That's why deserts like the Sahara Y ahí está explicando cómo los distintos tipos de superficie que componen la Tierra, los desiertos, los hielos, los bosques, el océano, reciben la luz del sol y la reflejan o la absorben o la transmiten de distinta manera. Y todo ese fenómeno, los científicos lo consideran el balance energético de la Tierra y lo están entonces manejando todo el tiempo y se está evaluando qué es lo que está pasando con ese balance energético. Y uno de los problemas más grandes del cambio climático es que nosotros estamos rompiendo ese balance energético porque estamos generando un desbalance en cómo la Tierra absorbe ese calor debido a la mezcla de gases, sobre todo dióxido de carbono, que empieza a almacenar más energía de la que corresponde. Y por eso que estamos aumentando la temperatura de la atmósfera, que tiene solamente 50, 60 kilómetros de altitud. O sea, es tan delgadita la atmósfera que cualquier perturbación que nosotros hagamos genera un cambio enorme en nuestro planeta. Y eso podría incluso acabar con la vida tal como la conocemos nosotros sobre la superficie de la Tierra, si es que seguimos en este proceso. Bueno, eso es entonces la respuesta un poco para Aarón, que el desplazamiento hacia la izquierda es porque mientras más temperatura tengo más energía molecular, y esa energía molecular se transforma en una radiación que está generándose a una longitud de onda más alta, ¿ya? De hecho, en una parte explicaban un ejemplo muy bueno cuando ustedes tienen una estufa eléctrica, estas cocinas, perdón, eléctricas, si ustedes la encienden y la ponen a baja temperatura, el calentador eléctrico no se va a ver. De hecho, es peligroso porque ustedes pueden tocar eso y no se dan cuenta que está encendido. Si lo empiezan a aumentar de temperatura, va a empezar a ponerse rojo. Incluso después va a empezar a va a pasar de rojo a otros colores. Y eso implica que mientras más caliente esté, la longitud con la que está emitiendo radiación hacia el exterior va cambiando de color porque se va desplazando justamente hacia la izquierda, como lo habíamos dicho. De hecho, aquí sí vuelvo a compartir la pantalla. En este gráfico que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, lo voy a agrandar un poquito. Ay. Lo agrandé muchas veces. Bueno, este gráfico que está acá, si ustedes van calentando el cuerpo, es decir, van pasando de una curva de temperatura a otra de mayor temperatura, el desplazamiento de la radiación se va desplazando y empieza a ser rojo, después naranjo, después amarillo, después verde, después azul. O sea, esos serían los colores por los que debiese pasar este calentador de la cocina, si es que tuviese potencia suficiente para alcanzar temperaturas tan altas. Pero como no llega a temperaturas tan altas, a lo más va a llegar al rojo y eventualmente al naranjo. Es difícil que se ponga amarillo, ¿ya? Pero eso es porque ustedes le están entregando energía eléctrica y él está devolviendo esa energía eléctrica porque está a una alta temperatura como radiación, y ustedes ven esa radiación de un cierto color porque va cambiando la longitud de onda a la cual está transmitiendo esa radiación. Ok. No llegó nunca Aarón Checura, parece. Listo. No sé si quedaron con alguna curiosidad por lo que les acabo de decir. Y si no, voy a pasar entonces a evaluar Tomás. No, pensé que había desconectado tu... Tomás, dime. O sea, me generó duda eso de que pasa a colores más claros, por así decirlo. O sea, que pase de rojo a azul, como por la temperatura. Ujú. Porque esto es como como general que dicen que la parte más caliente de una llama siempre es la punta. Que no se ve. Claro, pero la parte más fría del encendedor, por ejemplo, es azul y la punta es naranja. Entonces ahí se me invertirían los colores. Sí, la parte que cuando tú tienes una llama de una vela,
tienes como varias etapas, que primero es lo que se está quemando en la primera etapa, esa es la parte que tú ves como más azul, ¿no? Claro, Después cuando tú tienes las segundas capas, se van poniendo rojas, amarillas, y después de eso ya no lo ves, ¿no es cierto? Pero los puntos de donde la combustión es más perfecta es al principio, en el origen, donde está la- la- el elemento de la vela que se está quemando, donde hay mucho combustible. Después de eso la combustión es imperfecta, y esa combustión imperfecta tiene menor temperatura. Y eso hace que entonces tú tengas, no es que sea la parte más caliente de la llama, sino que esa zona es una combustión que se está haciendo de manera menos estequiométrica, es decir, la cantidad de oxígeno que tú tienes por cantidad de combustible no es perfecta, tienes demasiado oxígeno para la cantidad de combustible que tienes, mientras cuando está al principio tienes más combustible que oxígeno. Y eso genera entonces una diferencia en la calidad de la combustión, y esa calidad de la combustión se traduce en la temperatura de la combustión. Entonces tú vas a estar viendo, claro, y tu pregunta es por qué los colores como que los pienso al revés, ¿no? Porque tú dirías, yo debiese pensar que el rojo es más caliente que el azul. Es un poco, yo creo, tu duda, ¿no? Y claro. una llama perfecta, por ejemplo, si te vas a la cocina, en vez de pasarla de cocina, salgámonos de la vela, que es un poco complicado el de la vela. Pensemos en una cocina a gas, ahora no eléctrica, ¿ya? Si tú enciendes tu cocina a gas y ves las llamas de color rojo, eso no es una buena indicación de que se esté quemando bien el gas. De hecho, es preocupante que la estufa a gas, la cocina a gas tenga color rojo en su llama, sino que el color ojalá fuese más azul. No sé si esa percepción sí la tienes. De hecho, cuando está quemando bien, si es que vino el gaffer y la arregló recién o una estufa nueva, tú enciendes las llamas y se va a ver todo azulito más que rojo. Y eso es una buena combustión. Si tú pasas a rojo es porque la combustión está mal hecha y a lo mejor se está inyectando mal el gas al mezclarse con el oxígeno, y esa llama no está en su óptimo, por lo tanto no está en su máxima temperatura. Entonces, en realidad el color azul es símbolo de una muy buena combustión. Incluso si yo no veo la llama, esa es una combustión muy buena. Que hay combustibles muy limpios, como por ejemplo el hidrógeno, que si yo lo quemo, uno de sus grandes problemas es que la llama no se ve. O sea, podría haber una tremenda llama de hidrógeno quemándose aquí, y yo no la veo y paso la mano y me quemo. Y además está súper caliente, porque eso ya pasó el rango azul y se puso en el rango que es invisible para nosotros. Mientras que las llamas que tienen menor temperatura son las que nosotros podemos ver, y que son las rojas, las amarillas, que están a unas temperaturas más bajas. Entonces, en realidad, es interesante tu pregunta, porque uno tendería a pensar que es el azul el color que podría ser más caliente. Y esa misma analogía del color rojo y el azul se da en el efecto Doppler de los cuerpos que se están acercando y los cuerpos que se están alejando. Así que, mira, a lo mejor no te dejé completamente claro con mi respuesta, porque fue un poco, tomé muchos elementos de muchas partes, pero hay varias, voy a ver si hay alguna página web interesante donde expliquen bien ese tema del color, porque rojo es menos energía que azul en términos de longitud de onda para radiación electromagnética. No sé si me quedó claro. O Ya, sea, pues sí. gracias, Tomás. No, y esas preguntas son re interesantes, y como les decía en el libro, incluso explican por qué uno ve los distintos colores del espacio, en el cielo. Y eso también tiene que ver con estos fenómenos de radiación y las longitudes de onda, y lo que vamos a ver ahora también, que es la dispersión. ¿Ya? Listo. No sé si tienen otra consulta, si no, paso un poquito a revisar no un poquito, sino que paso a revisar la clase. Aquí la tengo. Debo confesarles que me encantó preparar esta clase, tal vez porque sea aquí Esteban Moreno me pregunta, ¿con una llama también depende de material particulado que emite? Sí, sí, también, Esteban, también depende del material particulado. De hecho, gracias por la consulta, cuando tú estás quemando algo y eso es muy incompleto, es una quema muy mala, va a estar generando un montón de partículas de carbono que no alcanzan a quemarse completamente. Y esas partículas de carbono se transforman justamente en hollín, y que es ese producto de combustión incompleta.
Entonces, por ejemplo, si tú tienes un vehículo diésel o una estufa a leña que está mal calibrada, que está quemando mal, le falta oxígeno para poder quemar todo el combustible que tiene, entonces tú vas a ver bocanadas de humo negro que salen de la chimenea de la estufa, de la chimenea de la industria, por ejemplo, las termoeléctricas a carbón, o del motor diésel que está mal ajustado, el sistema de inyección no está calibrado. Y en ese sentido, entonces tú tienes color negro, ¿ya? Eso no tiene tanto que ver con la temperatura a la cual fue quemado eso, sino que en las condiciones en que se hizo la llama, ¿ya? Y si las condiciones fueron malas con respecto a la cantidad de oxígeno que tú necesitas, y si ese oxígeno efectivamente se pudo mezclar bien con el combustible, si no ocurre eso, entonces tienes mucha emisión de material particulado y eso hace que la llama se vea negra y oscura. Y tu pregunta la voy a retomar un poquito más adelante porque justamente quiero hablar un poco de este concepto de carbono negro, que es uno de los temas en los que yo dedico el otro 25% de mi actividad, que es a la investigación. Así que gracias, Esteban, por tu consulta. Ya. Veamos entonces esta clase. Aquí estamos viendo todavía el capítulo 12, ¿no es cierto? Los fundamentos. Y hoy día, dentro de ese capítulo 12, vamos a continuar con la segunda mitad de la clase. Antes vimos los conceptos que están arriba, ahora estamos viendo los conceptos que están encuadrados aquí en la parte de abajo. La intensidad de la radiación, que es conceptualmente un poco difícil de tragar, de absorber, de entender, ¿ya? Y yo no me detengo mucho en esto porque la verdad que no vamos a usar mucho estos conceptos en la forma matemática en que tienen que ustedes conocerlos en su primera relación con estos conceptos, pero una vez que sepan de dónde viene esto, después nos vamos a olvidar de esa complejidad matemática y nos vamos a ir más a las propiedades de ingeniería y que ustedes las van a encontrar en tablas, en gráficos, en programas que ya están precalculados. Por eso que es importante que entiendan el concepto, pero no se queden pegados en ello, sino que después sean capaces de aplicar ese concepto de una manera un poco más simple. Y finalmente están los temas de radiación atmosférica solar, que son en los que yo me dedico un poco como investigador y a los que les quiero explicar un poco después. Entonces, me quedan poquitos minutos para el break, pero avancemos un poco porque esta clase es más o menos larga. Veamos. Primero, hay que hablar de intensidad de radiación y aquí hay varios conceptos que son un poco difíciles de tragar, pero lo más importante es que ustedes, si tienen una superficie cualquiera, para analizarla matemáticamente, toman un elemento de esa superficie, que puede ser de cualquier forma, puede ser una superficie plana, una esfera, una superficie irregular, pero ustedes agarran un elemento diferencial de esa superficie, que conforma una superficie mayor, y esta superficie, si está a una cierta temperatura por sobre el cero absoluto, va a estar emitiendo rayos en todas las direcciones, ¿ya? Va a estar emitiendo rayos de radiación en todas las direcciones. Entonces, para poder entender qué es lo que está ocurriendo en una dirección cualquiera, analicemos uno solo de esos rayos. Y ese rayo va a estar, una forma cómoda de trabajarlo es con coordenadas esféricas, ¿ya? Con estos dos ángulos, el ángulo cenital y el ángulo azimutal. Entonces, esto va a ser la intensidad de radiación que si es que sale de la superficie es emitida, o si es que viene de otro cuerpo y la superficie lo recibe, es incidente. Trabajemos primero con la emitida. Entonces, una vez que tenemos, ese concepto, veamos este elemento diferencial de área va a estar emitiendo una cierta cantidad de energía por unidad de área en una especie de semiesfera que se encuentra afuera de él. Entonces, este elemento diferencial de área va a estar generando una cantidad de energía en este elemento de área de S, que está en esta semiesfera o la mitad de una naranja, digamos, que nosotros estamos poniendo un cierto radio R. Entonces, nosotros vamos a poder determinar tanto la posición del vector energético y la cantidad de energía por área a una cierta distancia del punto que está emitiendo eso. Para poder determinar la cantidad de calor por unidad de área que se está generando en ese cuadradito rojo que está ya D sub S, se determina este I sub E, que es la cantidad de radiación, intensidad de radiación emitida, y tiene este formato que tiene acá. Ahora, insisto,
Hay una teoría más compleja detrás de esto. De hecho, hay un concepto que se llama el ángulo sólido, que me entrega estas dimensiones que están acá, SR, que son cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver en física, y yo creo que ustedes no las han visto todavía. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Y gracias a ese ángulo sólido es que ustedes pueden determinar esta ecuación matemática. Pero, vuelvo a decir, no la vamos a usar nosotros ahora, sino que vamos a llegar a una forma mucho más simple, y que ya vamos a llegar a ella. Siguiendo con este concepto entonces de radiación emitida, aquí tengo la cantidad de radiación emitida por unidad de superficie. Por unidad de superficie. Ahora quiero saber cuánto es la radiación completa que genera este elemento de área al integrar por toda la superficie de esta semiesfera. ¿Ok? O sea, sigo manteniendo el d sub a, pero quiero integrar sobre toda la mitad de naranja que tengo aquí arriba. Y al hacer eso, hago la integral sobre los dos ángulos para ese radio R en el cual me encuentro, y se obtiene esta expresión que está acá. Entonces esto me da en unidades de energía, joules por segundo por metro cuadrado. ¿Ya? O sea, es energía por unidad de tiempo por unidad de área. ¿Ya? Es la energía por unidad de tiempo que está saliendo de este cuerpo por unidad de área que estoy trabajando acá. Esa integral es bastante compleja, esta integral de acá, porque todo tiene dependencia de los ángulos, sobre todo esta intensidad de radiación. Pero supongamos que estamos frente a un cuerpo que emite de manera igual en cualquier dirección. Es decir, este vector de energía que está acá, si ustedes lo miran en esta posición, o lo miran en la posición de acá, o lo miran más abajo, o lo miran en el azimut, siempre va a tener la misma componente, el mismo módulo. ¿Ya? Si tiene siempre el mismo módulo, vamos a estar frente a un cuerpo difuso, que emite energía de igual manera en todas las direcciones. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, el I sub E es constante, por lo tanto sale fuera de la integral, y me queda solamente esta integral. Y si ustedes la desarrollan, esto se simplifica al número maravilloso de pi. Y por lo tanto, entonces, la energía que está emitiendo un cuerpo difuso sería simplemente pi por este valor constante, que es el módulo que ustedes van a encontrar en cualquier dirección de este elemento. ¿Ya? Y voy a terminar para hacer el break. Eso es con respecto a intensidad de radiación emitida. ¿Ya? Entonces llegamos a que es la fórmula genérica que está acá, o la fórmula simplificada si es que el cuerpo es difusamente emisor. Ahora, si es que fuese incidente, está llegando desde afuera, es lo mismo, pero al revés. Ahora, en vez de tener el vector apuntando hacia afuera, tenemos el vector apuntando hacia adentro. Para no confundirnos, en vez de llamar E al poder de radiación que sale, E por emisión, vamos a llamarlo G al flujo de radiación incidente que está llegando. Entonces tenemos E que sale del cuerpo y G lo que recibe el cuerpo. Y ese G tiene la misma forma que vimos antes, ¿ya? Y si nosotros decimos que el cuerpo es difusamente incidente, o sea, los rayos que le están llegando son siempre los mismos en cualquier dirección que tenga, entonces saco esto para afuera y me queda que G es pi por esta constante sub I. Y ahora de incidente. Entonces tenemos I sub E de emisor, I sub I de incidente. Y dejemos hasta aquí, porque con eso ya creo que tenemos como esos dos conceptos, y tengamos un pequeño descanso ahora que me corresponde por la hora, 8:46. Claro. Entonces, regresemos a las 8:55. Voy a estar encantado de responder alguna duda que hubiese surgido hasta ahora, y si no, sigamos con la clase. Entonces, regresamos 8:55. Detengo la grabación. Ya. Estoy de vuelta, según mi reloj son las 8:55. Entonces, no sé si me tienen dudas, por favor me interrumpen. Ustedes saben que estoy siempre tratando ahí de estar atento a lo que me digan. Pero voy a seguir con lo que estábamos hablando entonces. Habíamos quedado en que una superficie cualquiera que estemos analizando nosotros le va a estar o bien
llegando radiación, que se denomina por esta letra G, que es la radiación incidente o irradiación, o va a estar emitiendo energía, que es por la letra E, que es el poder de emisión que está saliendo. Entonces tenemos emisión saliente y radiación entrante. Y ahora aparece otro elemento que es la radiosidad J. Y esta radiosidad J ya es un poco más difícil, menos obvia, y trata de explicar lo siguiente. Este gráfico que está acá yo lo encuentro bastante claro, que es del libro. Cuando ustedes están frente a un objeto que se encuentra caliente y están recibiendo radiación de ese cuerpo, parte de esa radiación es la emisión que ese cuerpo está generando por su propia temperatura. Pero otra parte de esa radiación es lo que está ese cuerpo reflejando por la irradiación que está recibiendo. Y esa irradiación es a su vez la emisión que otros cuerpos están generando. Entonces, si por ejemplo yo en este momento estoy en mi pieza y estoy recibiendo el calor de varias superficies que me rodean en este momento, toda esa radiación que yo estoy recibiendo la estoy reflejando hacia afuera, una fracción de ella la estoy reflejando hacia afuera. Entonces, si yo me encuentro al lado de una persona, voy a estar recibiendo esa radiación reflejada que esa persona tiene. Si quieren, piensen lo mejor aún, es como que yo estuviese mirando un espejo. Entonces, ese espejo está recibiendo un montón de radiación de otras fuentes. Por ejemplo, la más importante sería la de una estufa. Si que ustedes tienen una estufa en su habitación, el espejo recibe la radiación de la estufa, la refleja, y ustedes solamente por mirar el espejo ya estarían sintiendo calor en su cara. Y además de eso, el espejo tiene una cierta temperatura que lo hace emitir radiación solamente por ser un cuerpo que está a una temperatura sobre cero absoluto. Entonces, esas dos flechas son las que yo estoy recibiendo. Y como es muy difícil saber si ese calor proviene de un reflejo o proviene de la misma temperatura del cuerpo, mejor las juntamos nomás y les llamamos radiosidad J. Entonces, eso es lo que es la radiosidad J, que es la suma de la irradiación reflejada y del poder de emisión del cuerpo en sí mismo. Y por eso se llama el índice se llama I sub E más R, emitido más reflejado. Y ese reflejado es una fracción del incidente, que era el I sub I. Y de nuevo, si es que estamos en un cuerpo que es a la vez, es difuso tanto para la emisión como la reflexión, que independiente de la dirección, entonces podemos tener que ese parámetro I sub E más R es constante, y de nuevo tenemos que la radiosidad es pi por esa constante. ¿Ya? En un cuerpo negro, la radiosidad J es equivalente al poder de emisión, ¿ya? Porque el cuerpo negro absorbe todo y no refleja nada. Es decir, en un cuerpo negro está recibiendo, pero nada se escapa de él. Todo queda almacenado. Y además el cuerpo negro a su temperatura está emitiendo. Por lo tanto, esta flecha desaparece y significa entonces que todo lo que recibe lo absorbe y emite la máxima cantidad de emisión por radiación que puede emitir a una temperatura dada cualquier cuerpo. Listo. Habiendo visto todos esos conceptos que matemáticamente no los vamos a profundizar, pero es importante que los entiendan para que comprendan bien las propiedades que vamos a ver ahora. Y tenemos varias propiedades. La primera de ellas es la emisividad, la más importante de todas, ¿ya? Y la emisividad me está entregando una fracción de cuánto del cuerpo está emitiendo el cuerpo real comparado con lo que emitiría si es que ese cuerpo fuese un cuerpo negro a la misma temperatura y emitiendo la misma longitud de onda. Entonces es una fracción de qué tan cercano o qué tan lejos se encuentra el cuerpo que estoy analizando con respecto a un cuerpo negro, ¿ya? Eso sería entonces ese primer tema. Y aquí me preguntaron, ¿un cuerpo negro igual podría emitir luz de color según la temperatura que tenga como mismo? Claro, justamente, de hecho, no sé si... no lo dije, lo voy a decir ahora al final. El Sol, Aarón, te estoy respondiendo a tu pregunta. El Sol se puede considerar como un cuerpo negro a una temperatura de aproximadamente 5.800 grados Kelvin. Y la luz que ese elemento está emitiendo se encuentra justo
en el rango que nosotros determinamos como visible. Por lo tanto, viene con, con un cierto color. Ahora, como está emitiendo en la longitud de onda de todo el espectro visible, esa luz debiese ser como blanca, ¿ya? Pero sí, está emitiendo entonces una luz de color según la temperatura que tiene y según la longitud de onda, sobre todo. Si es que esa luz se está emitiendo en una longitud de onda que se escapa del rango visible, entonces no la vamos a ver, ¿ya? Bueno, entonces, la primera propiedad importante es la emisividad, que tiene una tremenda dependencia aquí, y esa emisividad se puede determinar con distintas características. Tenemos la emisividad direccional total, la emisividad hemisférica espectral y la emisividad hemisférica total, ¿ya? Estos son simplemente conceptos que tenemos que analizar. Es la dependencia que tiene la emisividad, ya sea con la dirección, con la longitud de onda, o si es que no tiene ninguna dependencia con ninguno de estos temas. A ver, déjeme un poquito, voy a dejar de compartir un poquito que tengo que ver un tema aquí y vuelvo inmediatamente. Denme 2 minutos, por favor. Grabando. Ahí está. Disculpe. Entonces, estábamos viendo el tema de la emisividad. La emisividad general depende de la longitud de onda, de la dirección y de la temperatura. Hay casos en los cuales no depende de la longitud de onda, entonces se le llama direccional total. Otros casos en que no depende de la longitud de onda, si bien lo digo. En otros casos no depende de la dirección, pero sí de la longitud de onda, y esa sería la hemisférica espectral. Y la otra es una que es emisividad hemisférica total, que no tiene dependencia ni de la longitud de onda, ni de la dirección. Todas tienen dependencia, por supuesto, de la temperatura. Y esta es la que nos va a interesar en general más, y la que vamos a encontrar en todas las tablas que usemos como ingenieros, ¿ya? Que va a ser un poco el resultado de esta integral, pero que se ha determinado de manera experimental, que es comparar cuánto vale esa emisividad, que la asumimos pareja, dividido por la emisividad de ese cuerpo, si es que fuese negro. Para aproximar esta teoría compleja, que incluso se aplica a temas espaciales y cosas bien interesantes en ciencia, a la ingeniería, vamos a tratar de pasar del cuerpo negro a cuerpos un poco más parecidos a lo que encontramos en la realidad, y vamos a tener dos conceptos: la aproximación de una superficie gris y la aproximación de una superficie difusa, o ambas, ¿ya? Una superficie es difusa cuando sus propiedades son independientes de la dirección, ¿ya? O sea, en cualquier dirección emite o recibe sin importar el ángulo en el cual me encuentro. Y va a ser gris si las propiedades son independientes de la longitud de onda, ¿ya? Entonces, en este caso, una superficie real va a tener que ninguna de las emisividades es constante, ¿ya? Esa es la superficie real en la que nos gustaría conocer, pero sería muy difícil tener exactamente esos valores porque hay demasiadas dependencias. Si la superficie fuese difusa, entonces tendríamos que la emisividad subteta es constante. Si es gris, la emisividad subalfa es constante por las definiciones que están acá. Y si cumple con las dos condiciones, gris y difusa, tenemos que las dos son constantes, por lo tanto nos deshacemos del subíndice y simplemente le llamamos emisividad E. Y esa es con la que vamos a trabajar normalmente nosotros en nuestra vida real. Acá está una explicación un poco de qué es lo que estamos haciendo. Aquí este gráfico de la izquierda muestra la emisividad en función de la longitud de onda. Si el cuerpo es negro, su emisividad va a ser por definición siempre 1, no tiene dependencia con la longitud de onda y tiene el valor máximo que puede tomar cualquier cuerpo a esa temperatura constante que estamos analizando. El cuerpo real, por otro lado, es la curva roja que está acá, que tiene una emisividad que es más baja, siempre más baja que la emisividad del cuerpo negro, y que dependiendo de la longitud de onda y también de la dirección que no está puesta en este gráfico, a esa misma temperatura va a tener una variabilidad. Ahora, como esto es sumamente difícil de obtener, lo que se hace es considerar cuál es el promedio de este valor, asumiendo como que si esta superficie real fuese realmente una superficie gris, con una emisividad que no depende entonces de la longitud de onda y tampoco de la dirección. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en las tablas, que es lo que se encuentra en la tabla aquí de la derecha, son valores fijos de emisividad, un valor constante de emisividad,
que en el fondo está tratando de reflejar toda esta variabilidad en solamente el promedio. Y si eso lo llevan ustedes a la cantidad de energía que está emitiendo ese cuerpo, el cuerpo negro emite la mayor cantidad de energía posible, el cuerpo real emite una energía variable dependiendo de la longitud de onda, y el cuerpo gris tiene una curva similar a la del cuerpo negro, pero multiplicado por un factor, que es el que lo está achicando, que es esa emisividad justamente que acabamos de ver, que la podemos considerar constante para toda la longitud de onda. Esa es la emisividad. Ahora, ¿qué pasa con lo que el cuerpo recibe? ¿Ya? No lo que está emitiendo hacia afuera, sino que lo que está recibiendo. De nuevo, este gráfico lo encuentro bastante claro. Yo tengo radiación incidente, es decir, ahora recuerden que estamos trabajando con G. Ya la radiación que está saliendo es E, la radiación que llega es G. Esta radiación, si nosotros la estamos sometiendo a un material que es semitransparente, como por ejemplo un vidrio, tenemos tres posibilidades. Una, que una fracción de esta radiación atraviese el vidrio y salga por el otro lado. Y eso va a ser la transmitancia, la energía transmitida. Otra es que parte de esta energía electromagnética que le está llegando al cuerpo se meta en el cuerpo y no alcance a salir, sino que quede absorbida por el cuerpo y aumente su temperatura. Y esa va a ser esta absorbida que está acá. Y otra es que la energía llega y no alcanza ni siquiera a entrar al cuerpo y la superficie lo refleja. Y ahí tienen la reflejada. Entonces, esos son las tres propiedades que también son importantes. Absortividad, que se denomina por la letra alfa, reflectividad por la letra rho, y transmitividad por la letra griega tau. Y ellas matemáticamente se definen como están acá. Todos son factores que van entre 0 y 1, y sería entonces la absorbitividad, la fracción de G, que es absorbida, la otra la fracción de G, que es reflejada, y la otra la fracción de G, que es transmitida. Y aquí ustedes se pueden encontrar de nuevo con varios casos, que son estos 4 que están acá. Primero, el caso genérico, que la radiación, la absorción y la reflexión tiene que ser igual a la radiación incidente. Es decir, en este dibujo que está acá, estas 3 flechitas tienen que sumar la flecha original de donde viene toda esa energía. Y eso se expresa como que alfa más rho más tau tiene que ser igual a 1. ¿Qué pasa con un cuerpo negro? El cuerpo negro, vuelvo al dibujo, absorbe todo, no transmite nada y no refleja nada. Por lo tanto, todo lo que llega tiene que ser igual a lo que se absorbe. Y eso se expresa como que alfa es igual a 1. Todo es absorbido. ¿Qué pasa si están con un cuerpo opaco? Es decir, algo que no es un vidrio, que no es transparente, entonces la transmitancia es 0. Por lo tanto, solamente los otros 2 términos que sobreviven tienen que sumar 1. Y por último están los gases, que si bien esto no es completamente cierto, pero en general los gases no debiesen reflejar tanto más que lo que absorben y lo que transmiten. Por lo tanto, entonces solamente sobreviven el alfa y el tau más 1. ¿Ya? Y se asume este rho igual 0. Esos serían los 4 casos. Y ahora analicemos un poco más esta reflexión que está acá. Esta reflexión, ¿cómo ocurre? Puede ocurrir en un ángulo perfecto, puede ocurrir que esta flecha se descomponga en varias flechitas y que esas flechitas que se descomponen formen un círculo perfecto o formen una superficie con una forma extraña. Esos 3 casos de reflexión son los que se ven en este dibujo que están acá. Si yo tengo ese rayo incidente, el mismo que mostré en la figura anterior, yo puedo tener una superficie que es real y que por tanto va a ser completamente irregular. Por ejemplo, la superficie de la piel de su rostro, que tiene muchas irregularidades. ¿Ya? En ese caso, el rayo incidente llega y se va a rebotar en muchas direcciones. Probablemente van a estar la mayoría de ellas concentradas en el ángulo opuesto al cual llegó la radiación, pero de todas maneras ustedes van a ver radiaciones en las otras direcciones con distintos módulos para el vector que se está reflejando, y la integral de todos estos módulos debiese ser igual a toda la radiación que se está reflejando, descontando lo que se absorbe, lo que se transmite. Si por otro lado la superficie es difusa, esto ya lo hemos dicho varias veces,
se forma un círculo perfecto de reflexión. Es decir, yo recibo el rayo incidente y la fracción que es rebotada, ustedes van a ver la misma cantidad de energía radiante si es que se encuentran sumamente cerca de la superficie, se encuentran en el azimut o se encuentran en un punto intermedio. Y esa es la definición de una superficie difusa, que no existe en la práctica algo tan perfecto, pero en el fondo es una buena forma de asumir un promedio de cómo está ocurriendo esta reflexión. Y por último está la reflexión especular, que la palabra se parece a espejo, y justamente esa es la idea, que yo recibo el rayo incidente y solamente lo que se refleja sale como otro rayo con una sola dirección única, que es el rayo reflejado exactamente al ángulo contrario al cual yo recibí esa radiación. ¿Ya? O sea, si yo estuviese mandando un rayo láser aquí, que tiene una sola dirección, y yo me paro frente a este espejo, si me pongo en la normal o me pongo en cualquier otro lugar que no sea el ángulo teta, no voy a ver nada de luz reflejada. Solamente cuando me ponga en el ángulo teta contrario al que venía el rayo incidente, voy a ver esa reflexión, que va a depender, por supuesto, de qué tan reflectante es la superficie. Y después me vuelvo a alejar de teta y vuelvo a ver oscuridad. ¿Ya? Eso entonces la importancia de la definición entre especular, que es esa que acá, como espejo, y la difusa, que es la que está acá al medio. Y por último, la ley de Kirchhoff, que me dice que la emisividad hemisférica total de una superficie es igual a la absortividad hemisférica total para la radiación que proviene de un cuerpo negro a esa temperatura. Bueno, eso en el fondo es lo mismo que estábamos diciendo antes, que el cuerpo negro, Rho es 0 y tau es 0, es decir, no tiene ni reflexión ni transmisión. Todo se absorbe, es decir, todo lo que le llega lo absorbe. Y eso es lo que estamos también diciendo acá, que todo eso que absorbió es lo que está emitiendo. Y eso se puede hablar en términos genéricos o también por longitud de onda. Ya con eso estoy como terminando un poco la parte de la materia como más conceptual, y me queda esta última parte que, saben que la verdad que me dediqué con bastante tiempo ayer a explicarlo en la cápsula. No es tan relevante para la materia, entonces lo dejo esto un poco más que nada para que los que les gusta analizar algunos temas importantes más científicos que tienen aplicación con lo que estamos viendo, que vean la cápsula de esta parte, porque para no repetir el trabajo que hice anoche de explicarlo con bastante detalle. Lo voy a ver muy rápido nomás para que sepan lo que hay. ¿Ya? Me pongo a ver el Sol y sus características antes de llegar a la atmósfera. El Sol está generando, lo que nos llega es una 1000.000.000ª parte de toda la energía que el Sol genera, y de eso lo que nos debiese llegar son 1373 watts por metro cuadrado a la Tierra. Pero la Tierra tiene un campo protector, una atmósfera, que detiene parte de esta emisión. Algunos niveles de radiación los detiene completamente, otros casi no deja pasar nada, solo un 5%, y otros de longitud de onda que están acá indicados, mayores, pueden pasar completamente a la atmósfera. Esto no es tan simple como valores tan redondos, sino que si ustedes ven lo que el Sol está emitiendo, que es la curva amarilla, se modela como un cuerpo negro, y lo que realmente nos llega a nosotros es lo rojo. Y si se fijan ustedes, no es constante, no es una curva constante, sino que tiene de pronto unas caídas grandes, y eso hace justamente lo interesante, que es la composición química que tiene nuestra querida atmósfera y que nos protege y hace que nosotros seamos los seres vivos que somos hoy día. Bueno, una vez que esta radiación solar es atenuada al pasar a través de la atmósfera y nosotros recibimos lo rojo que está acá, tenemos varios elementos. Uno es la dispersión o reflexión, que les explico ahí, que se llama scattering, así que los invito a que escuchen esto. Es muy interesante esta parte del scattering, que es un fenómeno que explica muchas de las cosas que nosotros vemos hoy día en el cielo. Los invito a escucharlo. Y lo otro es la absorción, que la absorción hace que los rayos sean detenidos, entonces el Sol, la Tierra se calienta su atmósfera, y esa energía no nos llega a nosotros como seres humanos, ni tampoco a la flora y fauna que está sobre la superficie,
y baja a 950 watts por metro cuadrado. Antes era 1353, nosotros recibimos una fracción de ello. Y además reduce también la longitud de onda a las cuales los rayos están llegando, y afortunadamente no nos llegan ni los rayos gamma, ni los rayos X, ni estos ultravioleta más complejos, ni los infrarrojos más que nos quemarían más, ¿ya? Si no, no estaríamos vivos. Y para terminar, les explico ahí que en Chile se estuvieron midiendo en esta época del año 1923. El Centro Smithsonian de Estados Unidos mandó una delegación al norte de Chile, a Calama, al Cerro Montezuma, donde se estuvieron haciendo mediciones justamente para determinar cuál era esta constante solar, y determinaron que la constante que llegaba a ese sol, a ese cielo, que es uno de los cielos más limpios y más secos del mundo, de 1945 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Entonces, y los invito, si quieren ustedes, a llevar esto a watt por metro cuadrado, a ver si este número más o menos coincide con el valor conocido, diría que es 950 watts partido por metro cuadrado. Y con eso termino la clase, y aquí está entonces el final. Dejo de compartir. Y no sé si me quieren consultar algo en los minutos todavía que nos quedan. La clase está completa en PDF en el curso, y la cápsula está. Yo voy a subir este video dentro de un poco. Como no veo muchas reacciones, igual tengo algo preparado. Por favor, me pregunten. Me encantaría que me pregunten más que hablar yo, pero les voy a dejar un link aquí en el chat de lo que les voy a mostrar inmediatamente. No sé si les interese, pero mi investigación, ese 25% que dedico a investigación, que en realidad es más, me dedico justamente a estudiar un cuerpo negro minúsculo que nos rodea todo el tiempo y que se llama carbono negro. ¿Ya? Es una partícula que está fundamentalmente compuesta por carbono y que es un producto de la combustión. Cada vez que ustedes queman algo y se quema de mala manera, por eso la pregunta que me hacía adelante uno de ustedes era muy atingente, porque cuando ustedes queman de manera incompleta se genera mucho hollín. Y ese hollín, en el fondo, químicamente son partículas de carbono que no se alcanzaron a combustionar correctamente. Y dentro de esa fracción de hollín hay una fracción que se llama carbono negro, que es carbono sólido. Y ustedes, cuando están quemando el combustible, lo llevan a una temperatura y una presión tan alta que eso como que queda como gas. De hecho, es un gas, pero ese gas está compuesto de pequeñas partículas súper chiquititas, tan pequeñas que no las podemos ver, a menos que estén en un montón de partículas todas aglomeradas, pero lamentablemente no las podemos ver y las estamos respirando. Y no solamente nosotros las estamos respirando y nos hace mal, sino que el planeta Tierra se está ensuciando con este hollín, que es el llamado carbono negro. Entonces, una parte importantísima de la investigación que yo realizo es tratar de entender qué es este carbono negro. Y para ello, yo soy parte de este centro, que es el Centro de Clima y Resiliencia, que junta varias universidades, tiene su base en la Universidad de Chile, pero yo como Santa María trabajo en él. Y aquí nos hemos preocupado de tratar de explicar ciertos conceptos, y para eso tenemos esto que se llaman las cápsulas climáticas, que si ustedes se meten a la página del centro, en divulgación, pueden ver varias cosas de divulgación, videos, infografías, pero en particular yo estoy mirando las cápsulas climáticas, y tratamos de responder de manera corta y precisa para un público general conceptos que son más o menos complicados: gobernanza climática, riesgo climático, reactivación sostenible, justicia ambiental, las turberas, ¿ya? Escasez hídrica, y en particular está esta, por ejemplo, que es la que quiero ver ahora: ¿por qué debemos preocuparnos del carbono negro u hollín? Y es donde me encontraba recién. Esto la escribimos con Laura Gallardo y yo, y mi esposo también trabajó en ella, y acá hay una explicación de lo que es el carbono negro. Voy a poner solamente en la explicación como de tipo WhatsApp, de pocas palabras. El carbono negro, dice acá, es un contaminante y un agente de cambio climático que viene de la quema incompleta de combustibles como diésel y leña. Se encuentra
dentro del material particulado que es respirable, si nosotros lo respiramos. Tiene efectos adversos sobre la salud de las personas, sobre los ecosistemas, la agricultura, y como agente climático captura radiación, porque como es tan negro, absorbe mucha radiación, ¿ya? Afectando la temperatura de la atmósfera y de la superficie. Y por otro lado, al depositarse sobre hielo y nieve, acelera el proceso de derretimiento, o sea, acelera el cambio climático. Además, puede impactar en la formación de las nubes y del hielo en la atmósfera. Y Chile ha considerado el carbono negro en su compromiso ante el Acuerdo de París, ¿ya? Y el otro video que les dejé en el material complementario es del Ocean Today, que justamente habla de Black Carbon, tiene 2 minutos 38, no lo voy a pasar ahora, pero quiero que lo vean, que sepan que está ahí, y esta gente les explica muy claramente cómo el carbono negro está impactando Black carbon nuestro is the planeta. fancy name for soot, and like carbon dioxide, it's causing changes in the Arctic climate. Black carbon comes from the burning of fossil fuels like coal and diesel. No lo puedo avanzar rápido, pero bueno. Lo dejo ahí, cabrón, lo tienen para que lo vean. Quedan 3 minutos para terminar la clase. Pero en realidad quería de alguna manera explicarles que la materia que les estoy pasando hoy día está sumamente de moda en la gente que estudia cambio climático. Somos un grupo de 66 científicos los que estamos en el CR2, y ese es solamente uno de los cientos de centros que están en el mundo trabajando en estos temas. Y yo en particular es una de mis líneas de investigación, por eso me interesa mucho entender los conceptos de radiación y cómo una pequeña partícula de carbono negro al depositarse sobre la atmósfera, sobre el hielo, sobre la nieve, sobre el océano, está afectando este balance energético que tenemos. Así que con eso yo termino. No sé si todavía quedan 2 minutos, si es que alguien quiere hacer alguna última consulta o comentario. Profe, pero, o sea, esto va aparte de la clase, así que ¿Sí? Dime. después puede ser. Otro tema. Ya, si quieres te quedas ahora unos minutitos y lo vemos. ¿Ya? Así que si no hay otra pregunta general. Agustina, tú también me querías... sería bueno que conversemos un poco, tal vez te puedes quedar un poquito después de la clase y después de que haya terminado con la pregunta de Tomás. Sí, profe, yo me quedo. Fantástico, ya. Entonces, doy por terminada la clase, voy a dejar de grabar y les pido entonces que se retiren y solamente quedan Tomás y Agustina, por favor. Muchas gracias. Ya, profe, cuídense, nos vemos la otra Chao. semana. Gracias a ustedes Chao. también. Perfecto, muy bien.